Nunca he sido de contar historias. Las he vivido, sí. Pero guardarlas, eso siempre ha sido cosa del viento, del cuaderno en la cocina, de las macetas que nadie riega salvo yo. Me llamo Isabel, tengo 64 años y vivo en Triana, en una casita blanca con tejas rojas y una parra vieja que se resiste a morir, como yo. Fue un martes, de esos en los que el calor empieza a sentarse como gato en el regazo, cuando lo vi por primera vez. Alto, delgado, arrastrando una maleta y los pies. Tenía una camiseta arrugada y los ojos huecos, como si ya hubiese vivido demasiadas vidas en tan pocos años. Se llamaba Marcos. Lo supe más tarde. No saludó a nadie. Ni siquiera al portero. Cerró la puerta del piso frente al mío con un golpe seco y no volvió a salir en 2 días. Yo, mientras tanto, recogía limones de mi pequeño árbol y horneaba pan. Costumbres simples, casi rituales. Me gusta compartir lo que tengo, así que dejé una cestita con limones en su puerta, junto a una nota que decía, «Bienvenido. Si necesita algo, estoy enfrente. Isabel». No esperaba respuesta. Pero al tercer día, bajando las escaleras, me lo encontré de frente. Tenía ojeras, la barba sin afeitar y el gesto de quien lleva días sin hablar con nadie. «Gracias por los limones», dijo, casi murmurando. No esperaba nada, la verdad. Pues eso es lo bonito, respondí, sonriendo. Que llegue lo que uno no espera. Fue una conversación torpe, con silencios y palabras sueltas, pero fue la primera. Y no sería la última. Pasaron los días. A veces lo encontraba en el portal, otras lo veía desde mi ventana fumando en el balcón. Empezamos a saludarnos con la mirada, luego con palabras. El tiempo hizo lo suyo. Como el agua en las grietas, se fue colando entre los silencios. Una tarde, al volver del mercado, lo vi esperando frente a mi puerta. Llevaba un ramito de flores silvestres, esas que crecen entre las piedras, las que no se compran en floristerías. «Son para usted», dijo, sin mirarme del todo. No sé por qué. Supongo que porque fue la primera persona que me habló como si fuera alguien. No supe qué decir. Abrí la puerta y le ofrecí té. No por cortesía, sino porque en ese momento, necesitaba compañía tanto como él. Nos sentamos en la terraza, entre mis macetas de albahaca y los geranios que cuelgan del balcón. Había brisa y olor a jazmín. Él no hablaba mucho. Yo tampoco. Hasta que, casi sin querer, empezó a contar. Su voz era lenta, como quien camina por un campo minado. Me habló de su esposa, de cómo la descubrió con otro, de la traición que no duele en la piel, sino en los huesos. De cómo ella se fue, dejándole la casa, el perro y un montón de preguntas sin respuesta. ¿Y el perro?, pregunté, con un hilo de voz. Se lo llevó su madre. Ni eso pude quedarme. No lloró. Pero en sus ojos había algo peor que las lágrimas, resignación. Yo no dije nada. No le ofrecí consuelo, ni frases hechas. Solo le serví más té y me quedé allí, compartiendo el silencio. Cuando se levantó para irse, dejó las flores sobre la mesa. Me besó la mejilla, suave, casi sin tocar. Y se fue. Me quedé sola, con el sonido del reloj y el aroma del té enfriándose. Miré las flores durante mucho rato. No entendía por qué, pero mi corazón, al que creía dormido desde hace años, latía distinto. Como si recordara una melodía antigua, una que había dejado de sonar cuando murió mi marido. Pero esta no era la misma canción. Era otra. Más suave, más incierta. Pero igual de real. La primavera en Sevilla tiene algo de promesa. El aire huele distinto, como si los días se alargaran no solo en luz, sino también en sentido. Todo florece, los naranjos, los balcones, incluso las personas. Hasta yo, que creía haberlo vivido todo. Después de aquella tarde con té y flores, Marcos empezó a venir más seguido.
Primero para devolver la tetera que se había llevado por descuido. Luego para ayudarme con el limonero, que necesitaba una poda que mis manos ya no se atreven a hacer. Después, simplemente aparecía. Tocaba la ventana de mi cocina, suave, como si tuviera miedo de romper algo. Y yo abría. Siempre abría. No hablábamos de lo que nos unía. No hacían falta etiquetas. Él se sentaba a mi lado mientras yo cocinaba, me alcanzaba las cucharas, probaba el guiso, opinaba sobre la masa del bizcocho. A él le gustaba especialmente el de almendras y canela, receta de mi madre. Sabe a infancia, me dijo una vez. Aunque yo nunca tuve una así. A cambio, él me ayudaba en el jardín. Quitaba las malas hierbas, arreglaba los tiestos rotos, e incluso construyó un pequeño banco con madera reciclada. Lo pintó de verde olivo y escribió en una esquina, con letra pequeña, para sentarse sin prisa. A los pocos días, la gente empezó a hablar. En barrios como Triana, las paredes oyen y las aceras murmuran. Rosario, la vecina del primero, fue la primera en decirlo en voz alta. Isabel, hija, no está mal eso de tener jardinero y compañía en uno. ¿Eh? Me dijo con una risa contenida. ¡Qué bruja!, le respondí entre risas, aunque algo en el estómago se me encogió. Porque sí, me reía. Pero por dentro sentía el peso de algo que no sabía nombrar. Él era joven. Muy joven. Podría ser mi hijo. Y sin embargo, no lo era. No venía por obligación, ni por compasión. Venía porque quería. O eso quería pensar yo. Una tarde, mientras ordenábamos unas cajas viejas en el trastero, Marcos encontró un viejo transistor cubierto de polvo. Lo miró como si hubiera encontrado un tesoro. Esa misma noche, lo desarmó en mi cocina, con la mesa llena de tornillos, cables y un destornillador diminuto que había traído de su antiguo trabajo. ¿Todavía funciona?, pregunté con escepticismo. Déjame intentarlo, dijo. A veces, lo que está roto solo necesita tiempo. Y alguien que no se rinda. A los 3 días, el transistor volvió a sonar. Música ronca, con interferencias, pero viva. Flamenco. Así empezaron nuestras noches en la azotea. Subíamos después de cenar, con 2 sillas viejas, una manta y la radio. Él llevaba una copa de vino, yo una infusión de hierbabuena. No hablábamos mucho. Escuchábamos a Camarón, a Niña Pastori, al silencio entre las canciones. Y nos dejábamos estar. Una de esas noches, mientras la luna se colaba entre las sábanas tendidas en los balcones, Marcos rompió el silencio. A veces siento que no soy nadie. Que no tengo lugar, dijo, sin mirarme. Que todo lo que fui se quedó en esa casa vacía, con ella. Me miro al espejo y no me reconozco. No lloró al principio. Pero su voz tembló, y luego, sin más, las lágrimas salieron. No con escándalo, no como un niño. Eran lágrimas pesadas, de esas que tardan en salir porque vienen de muy hondo. No lo abracé. No toqué su mano. Solo me quedé allí, sentada a su lado, como si mi presencia bastara. Porque a veces consolar no es hablar. Es resistir el impulso de llenar el vacío, y simplemente compartirlo. No había ternura física entre nosotros. Ningún roce, ningún gesto que pudiera interpretarse mal. Pero había algo más profundo. Una complicidad silenciosa. Una intimidad rara, sin promesas, sin futuro, pero intensamente presente. Cada uno tenía su habitación, su vida, su historia. Pero había algo en esos encuentros nocturnos que me recordaba que aún podía sentir, sin necesidad de besar o poseer. Que aún tenía espacio dentro para alguien. Que aún era capaz de esperar. Y así pasaron las semanas. Con bizcochos y tierra en las manos, con música en la terraza, con silencios largos que no dolían. Una noche, me desperté a las 3 de la mañana. No había ruido. No había sueños. Solo un pensamiento claro,
Como agua. Estaba esperando el amanecer. Pero no por el pan fresco o las flores que regar. Lo esperaba por algo mucho más simple, más absurdo, más humano. Quería oír su golpe suave en la ventana de la cocina. Y eso, para mí, ya lo decía todo. Agosto llegó como una manta de fuego sobre Sevilla. El calor lo envolvía todo, los muros, las macetas, incluso los pensamientos. Las tardes eran lentas, y las noches, pesadas. Aún así, seguíamos con nuestra rutina de azotea y té frío, aunque el calor nos obligaba a hablar menos y mirar más al cielo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Marcos tocó la ventana como siempre. Pero esta vez, con una maleta en la mano. Voy a Granada unos días, dijo. Mi madre está enferma. Nada grave, pero quiere verme. Asentí con una sonrisa que no sentí del todo. Me ofrecía regarle las plantas de su balcón mientras no estuviera. Él aceptó. Me dio las llaves, y antes de irse, se quedó un segundo más en la puerta, como si quisiera decir algo y no supiera cómo. Nos vemos pronto, Isabel, dijo, bajando la mirada. Aquí estaré, respondí, con voz firme, aunque algo dentro de mí se encogió. Los días sin él fueron largos. No tristes, exactamente, pero sí huecos. Me sorprendí escuchando los pasos en la escalera, esperando ese golpecito suave en el cristal, revisando el jardín 2 veces por día sin razón. Hasta la radio vieja parecía sonar más apagada sin sus manos tocando el dial. Yo, que siempre había sabido estar sola, me sentía por primera vez extraviada en mi propia casa. Me daba miedo reconocerlo. Había construido una rutina en la que él ya era parte. Y ahora, sin él, me costaba volver a la versión anterior de mí misma. A esa mujer que hablaba con las plantas y con la radio. 5 días después, regresó. La maleta en una mano, una botella de aceite de oliva en la otra, y una corona de laurel en el brazo. Para usted, dijo con una sonrisa que me dolió de tan sencilla. Ya es toda una señora del sur. Reí, claro. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero esa noche, mientras poníamos la mesa en la terraza, decidí tomar distancia. Intentarlo, al menos. Me repetí que él era joven. Que tenía derecho a rehacer su vida, a enamorarse, a salir, a tener una familia si lo deseaba. Que yo era solo una pausa en su camino. Una estación. Le hablé con voz pausada, midiendo cada palabra. Marcos, creo que deberías empezar a ver más allá de este barrio, de esta casa. Tienes toda una vida por delante. No deberías pasarla aquí, con una mujer que podría ser tu madre. Él se quedó en silencio. No me interrumpió. Cuando terminé, se sirvió un poco más de vino y me miró con esos ojos suyos que siempre dicen más que su boca. ¿Sabe qué es lo peor de cuando ella se fue? Me preguntó, sin mencionar su exmujer por nombre. Que me sentí invisible. Como si ya no importara a nadie. Como si todo lo que era, se hubiera borrado. Se inclinó hacia adelante, despacio. Con usted, vuelvo a sentirme real. Vivo. Como si mi presencia tuviera peso. Yo no supe qué responder. Tal vez porque, en el fondo, sentía lo mismo. Pero no nos abrazamos. No nos besamos. No hubo promesas. Solo esa mirada que sostenía todo sin necesidad de palabras. Nunca fuimos pareja. Nunca caminamos de la mano por la orilla del río. Nunca salimos a cenar como los que se citan. No hicimos fotos juntos. Pero compartimos algo más difícil de encontrar. Una especie de tregua con el mundo. Una confianza que no pedía nada, solo ofrecía. Él volvió a ocupar su sitio frente al banco del jardín. Yo seguí horneando mis bizcochos. Los vecinos seguían murmurando, claro. Pero ya no me importaba. Cada tarde, subíamos a la azotea con la radio entre nosotros. Él con su copa de vino. Yo con mi taza de té. Y así, sin ruido, sin etiquetas,
Sin miedo, construimos un espacio que solo existía para los dos. No era amor de novela. Era algo más sutil. Más real. Un lazo sin nombre, pero firme. Y quizás, me dije una noche, eso también era una forma de amar. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.